Estimados coordinadores, el presente tutorial tiene como objeto realizar un ejemplo de la programación de una base de datos del sistema de evaluación IA, el cual les recuerdo tiene como propósito principal contar con los elementos de evaluación necesarios para medir el desempeño de nuestros alumnos y asimismo los avances temáticos de los programas de estudio vigentes para cada una de las áreas que manejamos en nuestros planteles. Para ello, primero que nada me voy a ir a buscar el programa de Excel, voy a abrirlo. Ustedes notarán que yo ya tengo abierto el programa de Excel. Voy a buscar abrir una base de datos completamente nueva. Lo voy a hacer en esta sección donde me aparece la hoja en blanco. Solamente voy a dar clic para que me aparezca una hoja de cálculo completamente nueva. En la parte de abajo, cuando ustedes abren un libro, está constituido por hojas, está constituido por hojas de cálculo. En la parte de arriba encontrarán la denominación que le dan los libros Excel, en este caso es libro 3, y en la parte de abajo las hojas que les va a ir dando para trabajar. Primero, al estar posicionada en la hoja 1, yo puedo dejar ese nombre o bien cambiarlo conforme lo que yo necesito. Para este caso y para este ejemplo, vamos a suponer que voy a programar la base de datos para la materia de matemáticas 5. Voy a posicionarme donde dice hoja 1, voy a darle clic derecho y me voy a ir a la opción que dice cambiar nombre. Una vez que esté ahí, si notan, se sombrea el nombre que tiene la hoja y yo voy a teclear el nombre que yo necesite para esa hoja. Para este caso voy a colocar el nombre que dice IA y las primeras 3 siglas de mi materia y el número de la materia que es decir, IA de la materia de matemáticas 5. Ahora voy a proceder para mejor manipulación de mi hoja de cálculo a asignar los tamaños a cada una de las columnas que conforman mi hoja de cálculo. ¿Cómo lo hago? En la parte de arriba notarán que hay una fila en la que cada una de las columnas tiene designada una letra del alfabeto, una letra de nuestro abecedario. Para ello me voy a posicionar y con que yo le dé clic en donde está colocada la letra, me selecciona toda la columna. Posteriormente, en esa misma posición, le daré clic derecho y me voy a ir a la opción denominada ancho de columna. Ahí voy a poner en ese recuadro el tamaño que yo le quiera dar a mi columna. Para este caso, yo voy a darles las medidas que he trabajado en las bases de datos anteriores que les he programado. Para el caso de la columna A, he trabajado con un tamaño de 6. Le damos a aceptar y notarán que en automático se cambia el tamaño. Para la columna B, trabajé un tamaño de 34, ¿sí? Para la columna C, de la C a la columna K, si se fijan, únicamente con posicionarme en la columna C y arrastrarlo hasta la columna K, me la selecciona. Doy clic derecho, ancho de columna, y voy a darles a estas columnas una medida de 5. Es decir, Excel me permite cambiar el tamaño de las columnas de manera individual o de manera grupal, según lo que ustedes necesiten. Ahora vamos a cambiar el tamaño de la columna de la L a la DG. De la L a la DG voy a darle un tamaño de 3. En la parte de arriba me va dando el nombre de la columna. Entonces yo en este momento estoy buscando la columna DG. Es esta. Clic derecho, ancho de columna y le vamos a dar un tamaño de 3. Últimas columnas de mi base de datos o que voy a necesitar va a ser de la columna DH a la DK. Para esas el tamaño va a cambiar de H a DK. Clic derecho, ancho de columna y a esta le vamos a poner un tamaño de 12. Es importante que tomen en cuenta que únicamente pueden cambiar el tamaño de la columna en grupo cuando
la medida es la misma para las columnas. Si ustedes le dieran a la DH una medida de 3 y a la DI una medida de 12 y a la DJ una medida de 6, pues tendrían que hacerlo de manera individual. Pero como en este caso las 4 tienen una medida de 12, puedo hacerlo de manera grupal. Una vez que ya tengo la medida de todas mis columnas, voy a pasar a nombrar o a poner los títulos respectivos a mi base de datos. Entonces, en Excel no necesariamente funciona como Word, como un procesador de textos. En la columna que ustedes estén posicionados, ahí les va a escribir el texto y no se los va a mostrar más que en esa columna. Vamos a comenzar por poner el nombre de nuestro sistema de evaluación. Nuestro sistema de evaluación se llama Índice de Aprovechamiento Académico por Alumno. En la siguiente fila voy a colocar el nombre de mi plantel. Vamos a suponer que voy a hacer el plantel de Querétaro. Centro Educativo Federico Engels. En la parte de abajo voy a poner el grupo para el cual está diseñada esta base de datos. Vamos a suponer que en este caso, si estoy impartiendo matemáticas 5, significa que es para quinto semestre, grupo A, si es que tienen varios grupos, si no puede quedar únicamente como quinto semestre o como grupo único. Y en la parte de abajo voy a poner la evaluación que estoy midiendo. Pensando en que puede ser una base de datos que se pueda utilizar para el mes de septiembre, pondremos primera evaluación parcial. Es decir, todos mis registros contenidos en esta hoja de cálculo evaluarán todo el contenido visto en las evaluaciones de primer parcial. Para este caso, en la siguiente fila voy a colocar el nombre de la materia, el nombre completo de la materia sin abreviaciones. Mi ejemplo es de la materia de Matemáticas 5 y voy a colocar el nombre del profesor que la imparte. Vamos a suponer que en este caso yo estoy impartiendo la materia. Colocamos el nombre de la persona que imparte la materia. Noten cómo para colocar yo el nombre de la materia me fui, en lugar de a la columna B, me fui a la columna C. ¿Por qué razón? Les mencionaba que si yo tecleo en la columna B, noten lo que pasa. En este momento me borra el siguiente contenido, por lo que en Excel tienen que trabajar mucho con combinación de celdas. Les recomiendo que las primeras 4 filas de su base de datos las seleccionen hasta la columna K y se vayan a la opción que dice combinar y centrar, que es la que estoy señalando. Le damos en la flecha que me marca y le vamos a decir que las queremos combinar horizontalmente. Esto me permite ya no tener divisiones de celdas, se convierten en una sola sin que yo mueva las divisiones de abajo. Misma mecánica voy a hacer para el nombre de la materia, pero con la columna A y B solamente le voy a dar clic. Y para el nombre del maestro, de la columna C a la K, igual le voy a dar clic. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Pues con la finalidad de que si el nombre de la materia es muy largo o el nombre del profesor es muy largo, tener el espacio suficiente para que siempre lo puedan estar visualizando. Ahora lo demás es ya cuestión de estética de su base de datos, donde pueden jugar con la alineación de los textos, los colores, el tamaño de la letra, el color de la letra, ¿sí? Pero en esencia el registro es de este. En la siguiente columna voy a colocar la palabra porcentajes. Me va a servir como título para en la parte de arriba anotar los porcentajes a cada una de las secciones que yo voy a evaluar en el IA. En la parte de abajo, la primer columna, la A, es para llevar un consecutivo de los alumnos. La siguiente es para el nombre de los alumnos.
y la siguiente voy a poner los títulos de los rubros que estoy calificando o de los rubros que estoy llevando el control. En el caso vamos a representar la asistencia por una A, las tareas por una T, la participación, alineación del uniforme, el comportamiento, el desarrollo de valores como desarrollo personal por DP, y la X es el que nos representa el trabajo en clase o bien los productos que el alumno realiza para esa sesión. Ahora tenemos una siguiente columna que la vamos a denominar T.IA, es decir, el total del IA obtenido. Después viene una para examen y después viene una por si algún profesor trabajara los proyectos, por si es necesario proporcionarles un punto extra, y en la columna K tenemos la calificación final de nuestro alumno. Por ende, en la parte de arriba donde les decía que iban a ir colocados los porcentajes, pues ahí vamos a colocarlos sobre todo para que sean informativos para mí como coordinador. ¿Por qué? Los docentes llevan varias materias, nosotros tenemos varias materias que revisar y de repente se nos pueden olvidar los porcentajes que cada maestro trabaja en su materia. Entonces aquí la asistencia sabemos que no tiene un factor de calificación, le colocamos 0, suponiendo que aquí los porcentajes que yo como maestra designé fueron para tareas 5%, desarrollo personal 5% y el trabajo en clase 20%. Tendría yo un total de IA del 30%, porque voy a sumar el porcentaje de las tareas, del desarrollo y de los trabajos en clase para que me dé ese porcentaje. Y para el examen voy a darle un valor del 50% y para mis proyectos el 20%. Por ende, mi calificación final sería del 100%. Los puntos extra es importante que lo dejemos el rubro ahí porque nuestros maestros en ocasiones lo trabajan. Sin embargo, hay que hacer mucha sensibilización con ellos, que solo sean cuando realmente se ocupen por alguna actividad extraordinaria y que hubiese dejado muy buenos resultados, o bien por indicaciones de los directores cuando sea el caso. Lo demás les comentaba es cuestión de solo darle estética y darle acomodo a su base de datos. Centrar los títulos, ponerlos en negritos si así lo desean. Vaya, ustedes van a jugar con el formato. Ciertamente ya tenemos establecidos algunos colores para nuestra base de datos y bueno, ahorita verán los ejemplos de cómo ya están establecidos los colores para que ustedes puedan con estos mismos dar el formato a su base. Bien, los colores con los que trabajamos la vez anterior, bueno, nada más la parte del título y el nombre del plantel quedaban en blanco, los otros dos quedaban en un azul rey, aproximadamente es el color que tratamos de dar, y la letra en color blanco para que resaltara. Nombre de la materia y nombre del profesor lo teníamos en un verde un poquito fosforescente. Y bueno, ahí lo tenemos. Los porcentajes y los nombres del nombre del alumno, el consecutivo y los títulos los teníamos en amarillo. Pues bien pueden quedar en verde o pueden seguir quedando en amarillo sin problema alguno. Ahora, una vez que ya tengo esta parte, voy a buscar colocarle las líneas o colocarle los bordes a mi tabla. Sin embargo, yo les recomiendo que los bordes a la tabla los pongan ya hasta que tengan la lista de sus alumnos. En este caso yo voy a hacer un ejemplo denominando a mis alumnos por letra. Vamos a suponer que tengo 10 alumnos en este grupo. Por ende, yo solamente necesito 10 registros. Voy a denominarlos A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Esos son los nombres de mis alumnos. Entonces ahora sí ya puedo proceder a darle el formato de bordes a mi tabla. Esto con la finalidad también que de manera visual me sea más fácil identificar cualquier dato de mis alumnos.
Una vez que ya tengo esto, este va a ser el concentrado, ¿no? O lo que me va a dar los primeros datos. Tengo que irme ahora a programar la base de mis registros. Si yo estoy calificando 4 aspectos importantes o necesito el registro de 4 aspectos importantes, pues es lo que debe de calificar el docente día con día. Para ello, por día, tengo que programar estos 4 rubros. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Para este caso, voy a colocar en mi columna L, en mi fila 8, es decir, en esta que está sombreada, una A, una T, una DP y una X. Esto me forma un día, ¿sí? Ustedes de la columna L a la columna de J tienen programado sobre 25 días clase. Esto considerando que cada periodo parcial tiene como máximo 25 días de clase. Es difícil que en algún momento lleguen a ocupar toda la tabla porque va en función de las horas de la materia, en función de los días que le hayan programado como horario. Sin embargo, la ponemos completa para que no tengan ninguna dificultad al momento de realizar los registros. Entonces, lo que pueden hacer una vez teniéndolas, pueden en la parte de arriba vamos a seleccionar de la L a la O, noten esta parte cómo se colocan. Vamos a ponerle en la opción combinar y centrar. Esto me va a permitir que el docente ahí pueda teclear su fecha, por ejemplo 2 de julio, ¿no? Ahora voy a seleccionar esa parte y hasta abajo para ya colocar mi formato con los bordes. Y arriba de una vez voy a aprovechar para ponerle el color. La finalidad de que lleve el color amarillo es para ir respetando todo este rubro que sea del mismo color. Ahora lo que puedo hacer para no tener que estar haciendo este mismo proceso 25 veces, selecciono desde el apartado donde el docente va a poner la fecha y hasta mi último registro de alumno y le doy control C. Me posiciono en la siguiente columna y le voy a dar control V para que se pegue todo el formato y todos los rubros que puse. Y así se evitan estar haciendo el mismo proceso 25 veces. A fin de cuentas, ustedes ya tienen determinado hasta qué columna se cumplen los 25 días. Entonces hacemos lo mismo hasta que lleguemos a la columna DG. Si ustedes lo cuentan, les darán 25 días de registro. Bien, ahí tenemos el último registro. Una vez que ya tenemos eso, nos vamos a ir a colocar los títulos de la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a colocar o vamos a utilizar estas 4 columnas para llevar mi récord del concentrado, es decir, si ustedes recuerdan, las bases de datos IA funcionan tomando en consideración los máximos registros que se hayan hecho, es decir, si en Matemáticas 5 hubo 25 clases en el periodo parcial, evaluará sobre 25 clases. Si solamente hubo 20, evaluará sobre 20. Entonces necesitamos decirle a nuestra hojita de cálculo en Excel cuántas clases fueron las que te estoy registrando para que sobre esas me evalúes. En Excel se conoce un término como medir sobre los máximos, es lo que vamos a realizar. Para ello, primero vamos a proceder a darle título también a estas columnas. En la columna de H voy a colocar en esta parte el título de mi columna. Aquí le vamos a poner total de asistencias. En este caso puedo utilizar 2 filas sin ningún problema. En la columna de I vamos a tomarla como, o vamos a nombrarla como total de tareas. En la columna de J vamos a nombrarla como total de desarrollo personal. Y en la columna de K
total de trabajo en clase. Es muy importante que en este apartado dejemos libre esta fila que estoy seleccionando, porque en esa vamos a colocar la fórmula para que lleve el resto de mis conteos. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona. Entonces sí es muy importante que esa fila que seleccioné quede solita y ahí no lleve título. Entonces para que puedan, incluso se las voy a sombrear también. Y bueno, lo demás pues solamente sigue siendo formato sobre los títulos, como en el resto de nuestros títulos que trabajamos en las primeras columnas. Bien, ahora nos vamos a ir a programar las fórmulas, que es un poquito lo que nos cuesta un poco de trabajo. Pero para esto tengo que hacerlo primero, colocar mis formatos condicionales en las celdas de registro. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero lo voy a hacer por día. Me voy a ir a mi columna L, donde tengo la asistencia del primer día de registro. Voy a seleccionarla toda. Ojo, solo voy a seleccionar desde donde empieza el nombre de mi primer alumno, en este caso el alumno A, y hasta donde termina mi lista de alumnos, en este caso en el alumno J. La selecciono y me voy a ir a la opción en la parte de arriba que dice o se llama formato condicional. Le voy a dar clic, voy a colocar resaltar reglas de la celda, voy a darle clic en la opción que dice más reglas y me va a aparecer un cuadro que dice nueva regla de formato. Ahora, mi aspecto de asistencia se califica con dos rubros. Se califica con 0 si no asistió el alumno y con 1 si asistió. Es lo que yo voy a programar aquí. Voy a colocar, le voy a dar la orden a la computadora, la opción cuando mi valor de la celda sea igual a, y en este apartado voy a teclear el valor 0, ¿qué formato quiero que tome mi columna? Pues yo le voy a decir que quiero que aparezca con un color rojo y pues para resaltar un poquito vamos a poner la letra en color blanco. Entonces aquí les pone cómo va a aparecer cada vez que en esa columna haya un valor de 0. Si se fijan en automático lo puso ya en 0 sin que ustedes coloquen nada. A fin de cuentas Excel cualquier valor vacío lo sigue leyendo como 0. Otra vez sin quitar la selección de ese conjunto de elementos, voy a darle en la misma opción formato condicional, resaltar reglas de celda, más reglas, y ahora le voy a decir que cuando sea igual pero a 1, mi formato quiero que sea distinto. Ahora quiero que aparezca en un valor de 1, quiero que me aparezca en color verde. Pero vamos a ponerle un verde que se note un poco más. Y bueno, aquí vamos a poner la fuente de un color amarillo. Aparentemente cuando pusieron esta opción no sucedió nada, sin embargo vamos a hacer la prueba. Si yo coloco 0, continúa en rojo, pero si le pongo 1, noten cómo cambian mis valores. Yo no necesito ya hacer nada más que teclear. Eso sucede en este rubro. Ahora vamos a seleccionar tarea, desarrollo personal y trabajo en clase juntos. Me voy a formato condicional, más reglas, y aquí mi concepto cambia un poco porque no trabajamos con valores cerrados, nosotros trabajamos con calificación del 0 al 10. Por ende, voy a colocar en esta parte, cuando mi condición
sea mayor o igual que 60, perdón, que 6, vamos a decirle que aparezca en color verde con letras amarillas. ¿Por qué mayor o igual que 6? Es decir, les va a leer cualquier valor del 6 en adelante, incluido el 6. Igual me voy otra vez a formato condicional sin dejar de seleccionar y ahora le voy a dar la opción que cuando sea menor que 6, quiero que me aparezca con letras blancas y un relleno rojo. Ahora, ¿por qué en este apartado solamente le di menor que y no menor igual? Porque si yo le doy menor que, el valor de 5.9 y hacia abajo lo va a dejar en rojo. El 6 está incluido en la opción mayor o igual. Entonces, si hacemos una prueba, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 se quedan en rojo. El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 ya se ponen con el formato. Y en este caso, como yo necesitaba el mismo formato para estas 3 columnas, lo pude hacer al mismo tiempo. El siguiente apartado, que es reproducir eso mismo en los 25 registros, es muy sencillo, porque únicamente van a seleccionar las 4 columnas, le dan con control C, se colocan en la siguiente columna donde inicia otro día registro y le damos control V. Una de las ventajas que tiene el formato condicional es que pueden estarlo copiando, como en este caso. Entonces nos vamos a copiar nuestro formato condicional para cada uno de los días. Y así pues les evita de estar realizando el trabajo de manera individual por día. Ya lo pueden hacer sin problema para cada uno de los días de registro que tienen. Bien, ahora vamos a comenzar con la programación de fórmulas. En realidad las fórmulas que utilizamos en esta base de datos, en este sistema de evaluación, son muy sencillas porque son sumas, divisiones y nada más, ni siquiera restas y algunas multiplicaciones. Fuera de eso no utilizamos ninguna otra fórmula. Vamos a comenzar por la columna donde vamos a medir el total de asistencias de la materia. En este caso me voy a colocar en la columna DH y donde comienza el registro de mi primer alumno, es decir, en la DH interceptándose con la fila 9, esta que está aquí en cuadrito. Y ahí, siempre que yo quiera poner una fórmula en Excel, tengo que colocar el signo igual. Entonces coloco el signo igual y le voy a decir que quiero que esa columna, si se fijan, cuando yo estoy haciendo una fórmula en Excel y quiero que tome un dato de una celda o de una columna, se pone en ese cuadrito, se pone como punteadito el cuadrito. Cuando está punteadito aún no se las aplica, solamente está como avisándote si sí es esa el dato que quieres tomar. Para activarlo tengo que darle Enter o bien poner otro signo de operación. En este caso lo que yo necesito en esa columna es que me sume todas las asistencias que el alumno tuvo en ese periodo. Por ende vamos a hacer una suma. Entonces yo le digo que en ese cuadro quiero que me sume todas las asistencias de mi alumno A. Por ende quiero que me sume esta columna. Ahora tecleo un más. Si se fijan cómo cambió ahora mi cuadro, ya no está punteado, ya está con una línea continua y se pone en este caso en un color azul. Me voy al siguiente día y lo selecciono. Apenas lo estoy llamando, sigue punteado. En cuanto yo tecleo un signo, ya me lo aplica. Noten también cómo arriba se van a dar cuenta que les está aplicando los datos. Primero llevo L9, después llevo P9. Ahora quiero el siguiente, más el siguiente.
Noten cómo solo estoy seleccionando los rubros o las columnas donde está contenido el valor de asistencia. Entonces es muy importante que al momento de hacer esta programación sean muy cuidadosos en la celda que están seleccionando, porque si ustedes llegan a teclear otra, es el dato que les va a leer y entonces puede estar mal el resultado final, no los registros, sino el resultado final porque es lo que ustedes programaron en la fórmula. Entonces, me voy con los 25 registros a decirle que quiero que me sume todo lo contenido en esos valores. Obviamente, si no hay registros, pues no habrá suma de nada, ¿no? Entonces, no nos afecta sumarlos todos. Cuando yo termino en el caso de las asistencias en la columna DD, si ya no procede un más porque ya no tengo registros que sumar. Y para que me active este valor, lo único que necesito es dar un Enter. Si se fijan, en cuanto di el Enter, no solo se activó ese valor, sino que en esta parte me colocó un 0. El 0 significa que ya está aplicado la fórmula. ¿Y por qué me pone 0? Porque en este momento no tengo ningún registro. Voy a hacer una prueba. Si aquí yo le pongo que el alumno asistió, y aquí le pongo que el alumno asistió, y aquí también, noten cómo me lo va sumando. Eso es lo que ustedes hicieron con esa fórmula, ¿vale? Ahora, para hacer el resto de los alumnos, lo que tengo que hacer es colocarme en ese cuadrito y colocarme en la esquina inferior derecha. Noten cómo se pone una cruz un poquito más oscura. Esa es la señal que les permite jalar ese valor. Si ustedes lo van jalando fila por fila, les va a permitir estar arrastrando la fórmula. Entonces, si yo hago ahora la prueba con otro de nuestros alumnos y digo que ahí tuvo una asistencia, ahí tuvo otra y ahí tuvo otra, igual solamente ahí me las va a sumar. Entonces, realmente la fórmula solo la necesitan hacer para el primer alumno y para el resto ya solamente la jala. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la columna de total de tareas. Obviamente lo que va a estar cambiando es que ya no voy a seleccionar los datos que se contengan en asistencia, sino los que tengamos en tarea. Misma mecánica. Colocamos el signo igual y me voy hasta mi primer registro y selecciono el primer registro de tareas más el segundo más el tercero, el cuarto y así me voy hasta que termine con los 25 registros. Les recuerdo que en la última parte damos Enter, nos colocamos en ese recuadro, me fijo que me ponga en el lado superior, en el lado inferior derecho, la crucecita que me permita jalar los datos. Voy a hacer exactamente lo mismo con el total de desarrollo personal. Aplico la misma estrategia para el total de trabajo en clase.
Una vez que ya tienen todos los registros, todas las sumas de cada uno de los rubros que calificamos, en la fila que les mencioné y que incluso les puse en un color amarillo para que tengamos ahí el registro, ahí vamos a decirle a nuestra hojita de cálculo que necesito que de estos valores me tome el que sea el máximo. Era lo que les decía. O sea, aquí trabaja sobre los registros máximos. Entonces vamos a decirle en esa columnita, en esa celdita, que me tome el valor máximo de todo ese conjunto de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la siguiente fórmula. Me coloco en la posición o me coloco ahí en la celda. Igual, para toda fórmula siempre voy a comenzarla con el signo igual. Le voy a dar igual. Vamos a teclear la palabra max. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a seleccionar todo nuestro conjunto de datos. Mismo que cuando seleccionábamos cada una de las columnas se pone punteado. Y ahora le voy a encerrar en el paréntesis. Si se fijan, en cuanto cierro el paréntesis ya me activa todo ese bloque de datos. Le voy a dar igual. ¿Qué me hizo? Vamos a hacer un ejemplo para que vean qué me hizo. Noten cómo aquí yo voy a hacer una serie de registros en el alumno A. Voy a hacer unos registros en el alumno C. Si ustedes se fijan, aquí me va poniendo el valor máximo que tiene ese conjunto de datos. En este caso, el valor más grande es el valor número 4. Es por ello que arriba me aparece el 4. Con ese vamos a hacer los cálculos para mis siguientes datos. Voy a hacer exactamente lo mismo en tareas. Tecleo el signo igual, coloco la palabra max, abro paréntesis y selecciono mi conjunto de datos, pero ahora de tareas. Cierro mi paréntesis y doy enter. Exactamente lo mismo voy a hacer para el total de desarrollo personal y para trabajo en clase. Bien, una vez que ya tienen todos esos valores, ya hicieron la mitad de su programación. Ahora, con estos valores que tienen aquí son sumamente importantes para poder sacar los cálculos y determinar el porcentaje de IA de nuestro alumno. Bien, ¿de qué manera vamos a registrar el porcentaje o cómo lo vamos a obtener? Nosotros siempre que queremos obtener un porcentaje que estamos evaluando sobre valores máximos, lo que hacemos es siempre tomar ese valor más alto y vamos midiendo, ¿no? Es como una regla de 3. Ahora, lo que voy a hacer para la logística de esta fórmula es tomar, para el caso de la asistencia, el valor o las asistencias que tuvo mi alumno, que sería, por ejemplo, para mi alumno A, estas que selecciono, entre las asistencias máximas, es decir, si mi alumno A tuvo 3 asistencias, pero las máximas fueron 5, será una división de 3 entre 5. Y para convertirlo en porcentaje, pues lo vamos a multiplicar por 100. Entonces me posiciono en mi columna C, en mi celda C, en la C9, en esta que tengo yo aquí mostrándoles. Igual, mi fórmula la comienzo con el signo igual y aquí voy a abrir un paréntesis porque voy a hacer dos operaciones distintas. Primero voy a hacer una división y después voy a multiplicarlo para convertirlo en porcentaje. Abro mi paréntesis y le voy a decir que quiero este valor, es decir, las asistencias del alumno A, tecleo una diagonal, es decir, divídeme esas asistencias entre mis asistencias totales o mis asistencias máximas. Cierro mi paréntesis y voy a multiplicar por 100 para convertirlo en porcentaje.
doy Enter y noten cómo me puso una serie de signos que son gatitos, ¿no? Algunos de ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué me pone gatos? Si la fórmula está mal. No, cuando la fórmula esté mal les va a aparecer un recuadro gris con indicaciones del por qué la fórmula está mal. Cuando les aparece esto es porque la fórmula ya está aplicada, está bien, pero no tiene valores de dónde leer, por ende no puede hacer una operación. Como en este caso en mis registros yo no tengo nada dado de alta, pues obviamente me aparecen gatitos. Ahora, para el resto de mis alumnos no necesito yo estar aplicando la fórmula alumno por alumno. Voy a hacer lo mismo que hice en las columnas anteriores. Voy a colocarme en esa celda y voy a buscar que mi cursor cambie a la crucita negra en el lado inferior derecho para jalarla y entonces se aplique la fórmula a todos mis alumnos. Les va a aparecer un triangulito verde, eso significa que les está jalando la fórmula de la primera hacia abajo y les está tomando el siguiente valor. Es decir, Excel lo que hace cuando ustedes jalan una fórmula, si yo comencé llamando este valor entre este valor y ustedes jalan, ahora lo que hace es que les llama este valor entre este valor y el siguiente sería este valor entre este valor. ¿Sale? Si se fijan aquí, únicamente necesitamos poner aquí, voy a colocar entre la H y el 8 un signo de pesos. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, en esta siguiente les está tomando el valor de H9, en el siguiente de H10, en el siguiente de H11. Yo no necesito que me vaya dividiendo entre el valor de arriba, sino entre el valor máximo. Con el signo de pesos, ustedes le dicen a Excel, no me jales la fórmula para que me siga arrastrando el valor siguiente. O sea, siempre seleccióname la misma celda. Entonces, lo único que va a ir cambiando es esta de aquí. Esta empezó en el 9 y va a terminar en la 18 en esta parte. Pero esta necesito que siempre sea la 8. Entonces, jalan su fórmula y noten cómo aquí ya es 10 entre 8, 11 entre 8, 12 entre 8, 13 entre 8 y así sucesivamente. Y así ya tendrían calculado el rubro de tareas. Una de las ventajas que tiene el IA es que las fórmulas son muy parecidas para los rubros que calificamos. Entonces, lo mismo que hice para obtener lo de las asistencias, vamos a hacer para obtener tareas. Entonces, nos vamos a ir a colocar el signo igual y voy a decirle que necesito, abro mi paréntesis y le voy a decir que necesito las tareas de mi alumno A entre las tareas totales. Recuerden poner en medio de la letra y del número el signo de pesos, cerramos paréntesis y multiplicamos por 100. Y bueno, ahí van a tener ya su fórmula de tal manera que podrán jalar para el resto de sus alumnos. Misma mecánica en la columna de desarrollo personal. Recuerden siempre abrir el paréntesis, porque a mí a veces se me olvida, pero recuerden ustedes siempre abrir el paréntesis, porque si no, primero les va a hacer la multiplicación o bien no les va a respetar la jerarquía de valores. Excel funciona exactamente igual que una calculadora. Nos vamos para hacer lo mismo con el trabajo en clase. Aquí me faltó multiplicar por 100. Bien, ahora viene la fórmula que de repente sí lo saca un poco más de onda, porque es cómo obtener ese famoso total de IA. Hasta ahorita lo que ustedes llevan es aquí contabilizado
cuánto en porcentajes tiene de todo lo que se registró en asistencias, cuánto de tareas, cuánto de desarrollo y cuánto de trabajo en clase. Pero todavía no tienen un indicativo con respecto a estos valores, todavía no saben de ese 100% de ese 80% cuánto le corresponde al 5. Y es una operación que no tienen que hacer de manera manual o en una calculadora. También ya la tabla se los va a dar, que es lo que ustedes imprimen en acta. Entonces, ahora nos vamos a ir a aplicar esa fórmula. Para esta fórmula recuerden que van a intervenir únicamente 3 rubros de la evaluación continua: tareas, desarrollo personal y trabajo en clase. Aquí no vamos a tomar en cuenta la asistencia porque la asistencia únicamente es para indicativo y para determinar si tiene el 80% para derecho a examen. No nos funciona para otra cosa. Es muy importante que esto no lo pierdan de vista. Ahora, la fórmula lleva la siguiente logística. Le damos igual, abrimos un paréntesis y vamos a seleccionar este primer valor, el de tareas. Ese valor lo vamos a multiplicar por el porcentaje que el docente me determinó que va a evaluar. En este caso es 5%. Por 5 cerramos el paréntesis y vamos a multiplicar eso por 100. Más, ahora abrimos otro paréntesis, nos vamos a seleccionar lo de columna de desarrollo personal, lo multiplico por el porcentaje que me proporciona el docente, que en este caso vuelve a ser 5, cierro paréntesis, en este caso no es por, es entre, y aquí es entre 100, más, ahora me voy a la columna, abro mi paréntesis, me voy a la columna de trabajo en clase, lo multiplico por el porcentaje que me da el docente, que es 20, y lo divido entre 100. Siempre divido entre 100 para que el valor me lo dé en porcentaje. Igual se vuelven a poner los signos en gatito, ¿no? Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cómo se comportan los registros. Vamos a suponer que mi alumno tiene puros 10, este también. Noten cómo el alumno que tiene todo completo tiene su porcentaje en 30, que es lo que vale mi IA. Pero ya flojonazo, manda la tarea, aquí tiene 0, y pues en función de eso va variando mi porcentaje de cada uno de mis alumnos. Entonces, si se fijan, ahí ya les va dando todo. No se me asusten cada vez que vean los gatos. Okay. En cuanto a programación de fórmulas, es todo lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ponerle también aquí pues formatos condicionales que me ayuden también a verificar de manera visual cómo es que va mi alumno. Vamos a seleccionar la parte de asistencia. Me voy a formato condicional, le voy a dar en resaltar reglas de celda, más reglas, y aquí le voy a decir que cuando mi valor sea mayor o igual que 80, se ponga en verde. ¿Por qué mayor o igual que 80? Recordemos que el chico tiene derecho a examen con el 80% de sus asistencias. Si tiene menos de 80, vuelvo a darle formato condicional, y si es menor que 80, si es de 79 hacia abajo, pues no va a tener derecho, y quiero que me diga en rojito pues que ese alumno no tiene derecho. Entonces noten cómo cambia. ¿Por qué? Porque los demás, como no tienen registro, siguen en 0. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo para tareas, desarrollo personal y trabajo en clase. Simplemente aquí va a cambiar la condición. Formato condicional, más regla. Y aquí le voy a decir que cuando sea mayor o igual que 60, porque aquí calificamos del 0 al 10, sea en verde, y las letras como lo veníamos trabajando en amarillo. Y cuando sea menor que 60, pues para mí es un indicativo de que el chico está en problemas, que no está acreditando y que necesitamos trabajar con él.
Ok, ahí lo tenemos. Ahora la parte de total de IA, examen, proyecto, puntos extra y calificación, pues esas de momento irían solamente en amarillo, ya que no tenemos como tal un formato condicional para estos rubros. Porque si lo hiciéramos de manera general, aquí sí necesitarían estar modificando el formato condicional en función de los porcentajes que les dé el maestro y les llevaría mucho tiempo. Por eso es que pueden trabajar los valores nada más en color amarillo para que no tengan problema. Hasta ahí ya casi tienen programada toda su base de datos. Únicamente nos falta pues nuestra gráfica que nos vaya dando todos los registros. ¿Para qué? Pues para que ustedes en reuniones con padres de familia, para sus estadísticos, para hacerles retroalimentación a los maestros e incluso informar a dirección, ya no necesiten estar haciéndolo individual, sino que ya desde que van registrando les haga toda la información con gráficas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a colocarnos en cualquiera del apartado de abajo y me voy a ir a la parte de insertar y le voy a dar que yo en este caso voy a poner un gráfico de columnas. ¿Sí? Me aparece un cuadrito en blanco, ese cuadro lo pueden mover a libre decisión. Yo les recomiendo que como normalmente los grupos son grandes, pues lo estiremos para que tengan buen espacio y puedan visualizar todos sus datos sin tener que estar forzando mucho la vista. Sin embargo, el tamaño va a ir en función de lo que ustedes determinen. Es como cualquier cuadro de texto, se jala. Nos vamos a la parte de seleccionar datos y ahí le vamos a decir que yo quiero agregar una serie. La serie es los datos que quiero que me lea. Entonces yo quiero agregar la serie de asistencia. ¿Sí? Solamente le doy ahí y le voy a decir que los valores que contiene esa serie son todos los registros de mi alumno de asistencia. Noten cómo en automático me pone esos valores. Ahora le doy en aceptar y puedo agregar el número de series que yo desee. En este caso yo voy a agregar asistencia, tareas, desarrollo personal, trabajo en clase y el total del día. Entonces vamos a agregar la siguiente que es tarea. Noten cómo ya me agregó una siguiente serie. Ahora voy a agregar desarrollo personal. Noten aquí cómo me va agregando. Y esta serie es solamente para un alumno, por eso es que les da 3 barras en cada alumno. Y ahora quiero agregar trabajo en clase. Y por último quiero agregar el total que este chavo está obteniendo en el IA. Bien, ahora pues yo en la parte de abajo no deseo que me aparezca un número 1, sino deseo que me aparezca el nombre de mis alumnos. Nos vamos a ir aquí en lo que yo quiero etiquetar en la parte horizontal. Le vamos a dar en editar y le voy a decir que quiero que aparezcan estos valores, es decir, el nombre de mis alumnos. Le damos en aceptar y acepto las condiciones del gráfico. Si se fijan, aquí tengo a mi alumno A con estos rubros. Lo demás es darle formato a la gráfica como ustedes lo deseen. Aquí me aparece que el color azul es para la asistencia, el rojo es para tarea, el verde es para desarrollo personal, el morado para trabajo en clase y el azul un poco más bajo para totales de IA. Entonces, el formato ustedes le pueden dar el que deseen a la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Pueden mover el formato en función de sus necesidades. Aquí, en esta columna que les dice herramienta de gráficos, es para que ustedes puedan hacer los movimientos. Por ejemplo, en esta parte pueden escoger qué tipo de gráfica desean. En cuanto ustedes seleccionan, les cambia un poquito su gráfica para que ustedes vayan visualizando mejor los datos. Entonces ahí ustedes pueden obtener el valor que ustedes, el diseño que ustedes quieran para su gráfica. Vamos a dejar este. Y bueno, aquí en esta parte, para que ustedes pongan el título de la gráfica,
Ahí les dice que el título centrado, aquí les aparece, vamos a poner resultados IA de matemáticas 5, que es la materia que estamos trabajando. Ahora, selecciono y me dice que puedo rotular y poner en la parte de abajo, en esta parte de abajo los nombres, o bien puedo dejarlos sin nombres. Yo voy a dejarlos sin nombres. Las leyendas son este apartado, es esto. Si ustedes quieren que no les aparezcan, se quitan. Si las quieren ahí a un lado, si las quieren en la parte de arriba, ahí se las ponen. Si las quieren en la parte izquierda, se las ponen aquí. Entonces ahí les da varias opciones. Yo voy a quitarlas. Etiquetas de datos, es si quieren que les aparezcan los valores en la parte de arriba. Normalmente yo no los dejo porque luego la gráfica ya no luce igual por tantas series que estamos trabajando. Lo que hago para mejor visualización es poner una tabla en la parte de abajo, donde aquí tengo igual el número de series o las series y tengo para mi alumno a los porcentajes que están trabajando. Pero esto es en función también de lo que ustedes quieran como diseño, ¿no? Pueden jugar con los colores en esta parte del formato, jugar con los colores de los cuadros, jugar con toda la información que ustedes tienen sin ningún problema. Y bueno, ahí ya tendrían, ahora sí, incluso el tamaño de la gráfica la pueden hacer del tamaño que ustedes deseen, la pueden hacer más ancha, la pueden hacer más larga, ¿no? O sea, vaya, tiene muchas herramientas Excel. Pueden hacerla a lo ancho que ustedes deseen, que si quieren que las series se vean más gruesas, que más altas, pues pueden hacerlo sin ningún problema. Pueden incluso hacer la parte de adentro, que es el cuadro, más chico para que el título quede solo. Y bueno, ahí tienen todos los apartados que ustedes desean. Y bueno, así es como ya tendrían un IA completo. Esto es únicamente lo que tienen que hacer para cada una de las materias. Es importante que no desesperen la primera vez que están trabajando con la elaboración de una base de datos, porque al inicio, cuando no tenemos tanta habilidad, pues sí nos llevamos bastante tiempo programándola. Pero solo es cuestión de práctica, que lo vayan haciendo, ya que en sí no tiene muchas dificultades el programa. Ahora, en este caso, si estamos hablando de una materia para quinto semestre, pues en quinto son aproximadamente 10 materias, tendrían que hacer lo mismo para cada una de las materias. Aquí sí les recomiendo que para cada una de las materias hagan todo el proceso, una para que lo practiquen y dos para que eviten que las fórmulas se ciclen y les jale datos de otro lugar. Entonces, bueno, aquí tienen el ejemplo y espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Gracias, hasta la próxima.